Bueno, pues buenas tardes. Comenzamos otro capítulo más de Hispal entre amigos. Concretamente, este sería el número 20 que hacemos y hoy lo vamos a hacer con una persona muy, muy especial. Del grupo Hispal nos encontramos Juan Manuel Cruz, Paqui Álvarez y Antonio Gil Lechuga, aparte del que os habla, que soy yo, Francisco Carbajo. Y como bien decía anteriormente, hoy contamos con un invitado muy, muy especial que nos lo va a presentar nuestro amigo Nono. Nono, ¿con quién estamos hoy? Bueno, para que todos nuestros amigos lo conozcan, tenemos con nosotros a un buen amigo. Es el doctor Miguel Ángel Pertierra y es doctor por la Universidad de Málaga. Es escritor, es investigador, es médico especialista en otorrinolaringología, es colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina Física y Oftalmología, y también es especialista en hipnosis clínica. Te dejo con él. Miguel Ángel, buenas tardes y muchísimas gracias ante todo por atendernos, por permitirnos estar hoy contigo, entrar en tu casa y permitirnos estar estos minutos contigo hablando de ti y de tu trabajo. Pues nada, Nosotros, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Encantado de estar aquí con vosotros, disfrutando pues de estos días ya de calor, en una época un tanto difícil, complicada, rara. Pero bueno, nunca las investigaciones se pierden, siempre se siguen realizando y bueno, seguimos haciendo todavía muchas cosas. bueno, pues lo dicho, darte las gracias por tu atención y nosotros estos episodios comenzaron cuando la época del coronavirus, concretamente. Yo recuerdo que Juanma también se acordará, estuvimos no hace mucho, parece que fue ayer, pero hace ya bastante tiempo y más como con lo que han pasado estos meses, estuvimos concretamente en la emisora del Betis con un buen amigo tuyo, con Javier Ballesteros, y aquello sería creo que fue Juanma, sobre finales de enero aproximadamente, y nosotros estábamos allí porque estábamos presentando nuestra jornada de misterio de Bormujo que organizamos, que esperemos que algún día podamos contar con tu presencia. Ya aprovecho para tirarte el dardito y podemos contar con tu presencia. Y en aquella ocasión, nosotros llegamos cuando el programa ya estaba comenzado, llegamos casi a mitad del programa por motivos laborales. Y cuando entrábamos allí y nos sentábamos, Javier Ballesteros nos preguntaba nuestra impresión sobre el coronavirus. Te estoy hablando de finales de enero, todavía no estábamos confinados ni teníamos este follón que teníamos por medio, ni pensábamos que pudiera suceder, ni mucho menos. Se hablaba de teoría de la conspiración, se hablaba de un virus inventado por el ser humano, el pangolino, se hablaba de muchísimas cosas. Tanto a Juanma como a mí nos preguntaban y yo me cogí un poquito fuera de juego. Yo pensaba que era tema producido por la propia naturaleza. ¿Cuál es tu impresión, Miguel Ángel, de todo esto que hemos pasado? Sí, os escuché en el programa de Noche, Historia y Misterio con Javier, que además sigo habitualmente, buen amigo mutuo y bueno, la verdad es que yo recojo ese guante. A mí, tierra andaluza, tierra sevillana, estoy encantado, porque además quiero mucho a esa ciudad por muchos motivos. Yo tengo que decir un secreto, que estuve a punto de mudarme en una época allí a Sevilla, o sea que fíjate si le tengo cariño y a esa tierra que de verdad que me encanta. Menos el clima, que lo llevo un poquito regular, lo demás, de verdad, soy un enamorado de la ciudad. Pues el tema del coronavirus, yo creo que, como todo, ha ido evolucionando. Primero empezó con esa infección en China. Yo siempre decía, la preocupación, el problema que está ahí, siempre decía, o hay algo que no nos cuentan o esto no es más que una gripe, que es lo que parecía que era en un principio. Después se ha ido viendo pues que este virus, aparte de la teoría de conspiración, sabemos que Donald Trump habla del virus chino, los chinos hablan que los americanos se lo han introducido, como bien decía el pangolín, otros hablaban del murciélago, otros hablaban de la serpiente. El virus ha ido teniendo vida propia, nunca mejor dicho. Desgraciadamente, ha matado muchísimas personas, ha infectado muchísimas personas, ha tocado al ala a todo y cada uno de nosotros de una forma o de otra. Hay los que han enfermado, los que han muerto, los que no hemos tenido enfermos, pero nos han afectado de otras formas, otras personas el tema económico, y lo que ha venido a demostrar que en una sociedad
pluripotencial, donde parecía que todo estaba encasillado, que bueno, esa crisis de 2008 ya se había olvidado, que prácticamente los sistemas sanitarios eran fantásticos. Hemos visto esa debilidad de sistemas sanitarios, de organizaciones, esas órdenes y contraórdenes, esa no llevéis mascarilla, ahora tenemos que llevar mascarilla, eso no llevar guante, ahora no hay que llevar guante. Y la verdad, nos han confundido un poco a todos. Yo, la verdad, siempre he estado preocupado, siempre he dicho que lo ideal es cuidarse, que también hay que tener esos medios. Ahora en una época pues, de fase distinta, fase 3, 2 y medio, yo no me aclaro nunca. Cada vez que tengo que hacer algo, me tengo que ir a las ordenanzas nuevas porque, curiosamente, tuvimos que ir a llevar un coche, íbamos sin mascarilla, 2 personas, y a la semana siguiente teníamos que ir los 2 con mascarilla. Por eso digo ese conflicto. Y la verdad, pues el virus sigue estando ahí. Menos cantidad, parece, pero sigue preocupando y afectando a todo y cada uno de nosotros. En algún momento, por el tema, incluso hace un par de días, Pedro Duque lanzaba un comentario que lo puse en Facebook, lo leí. Donde en un momento determinado decía que se iba a dar a la vacuna muchísima publicidad, pero que poco menos que no iba a servir para nada. Sino los científicos de los laboratorios más potentes saben si va a servir o no, como una persona que no es médico, que no es biólogo, que no puede saber de eso, se puede atrever a decir esa barbaridad. Como esa, hemos recibido, desgraciadamente, muchos comentarios. Lo que pasa es que hemos entrado, ayer lo hablaba también en otro programa, en sacar lo bueno y lo malo de las personas, cómo las personas han ayudado a personas, por ejemplo, mayores a llevar la comida, pero como en un momento determinado salen los distintos resquicios ideológicos, personales, económicos y desgraciadamente yo creo que la evolución, en vez de ser positiva, en muchos casos, desgraciadamente, ha sido negativo. El virus sigue estando ahí. Desde el punto de vista sanitario nos tenemos que cuidar y tenemos que estar todavía ojo a visor porque, evidentemente, aunque hay muchos casos, desgraciadamente conozco muchos casos que no solamente aquellos que han podido fallecer, sino las secuelas que muchas veces no se cuentan. Miguel Ángel, como en esta ocasión contamos contigo que eres médico, es raro ver un médico en el mundo del misterio, ¿no? ¿Cómo te inicia? ¿Qué ocurrió para que tú te iniciaras en este mundo? Pues me lo han preguntado y yo siempre digo que es muy buena pregunta, porque parece que a alguien de ciencia no le tiene que gustar el misterio. Pero imaginaros, la ciencia es misterio. En la Edad Media, por ejemplo, a Galileo, por decir que el Sol era el centro del universo, lo recluyeron en su casa, a su hija la metieron a monja, y a Giordano Bruno, por decir que podía haber planetas similares al nuestro, habitado en 1701, si no recuerdo mal, lo quemaron vivo. Evidentemente, como persona curiosa, el tema del misterio me interesa, pero me interesa porque creo que hay un trasfondo de realidad, muchas veces empañada también, como ocurre en muchos elementos de la vida, con muchas circunstancias. Y el comenzar, porque, bueno, siempre en la adolescencia, pues, investiga, te va al Coto Doñana. Yo vivía en Huelva, estuve viviendo 7 años en Huelva prácticamente, y te va al Coto Doñana. Sin los medios que hay ahora mismo, teníamos que coger a alguien que tuviese un coche y desplazarnos allí, porque no teníamos ni edad para tener el carnet. Evidentemente empieza a leer los libros de esa colección fantástica como era Otros Mundos y a leer revistas como Mundo Desconocido, Karma 7. Te va llamando la atención. Después empiezas con tu labor profesional. He colaborado con programas de radio, de televisión hace muchísimos años y poco a poco, bueno, pues lo que ha sucedido te va introduciendo y llega un momento que el tema del misterio va intentando conocer un poquito más, va haciendo tus propias investigaciones, va viendo dónde está el polvo y la paja dentro de tu punto de vista, que no tiene que ser el que tiene al lado, intentando pues conocer. Y dentro de ese trasfondo, de ese maremando, siempre te das cuenta que hay algo de realidad y que poco a poco, como en la ciencia, se va avanzando. Fijaros que hace unos años era una herejía decir que había
planetas extrasolares. Ahora mismo el que diga que no hay planetas extrasolares es un hereje, por lo cual ciencia y misterio, si os dais cuenta, prácticamente es muy parecido. Lo catalogan de hereje al primero que lo dice, pero después resulta que esa herejía, cuando se demuestra, ya nadie se acuerda al que han quemado vivo. Miguel Ángel, aprovechando que eres médico, yo te quiero hacer una consultita sobre el virus. Hasta ahora se está hablando mucho y hay mucha esperanza en la vacuna, pero el tratamiento, que sabemos que, no sé, ¿tienes más esperanza en la vacuna o en el tratamiento a la enfermedad? Claro, ahora mismo el tratamiento, como cualquier virus, es tratamiento paliativo y se están haciendo múltiples tratamientos pues, con cloroquina, con hidroxicloroquina, con remdesivir, con los TNF, con una miriada, un montón, muchísimos medicamentos de todo tipo. Incluso China sacó hace una semana la posibilidad del tratamiento sintomático con plantas. La fitoterapia, que yo en esa medicina china están tan acostumbrados, pues esa fitoterapia lo iban realizando. Por lo cual hay que decir que son tratamientos paliativos. Parece que lo que pueda protegernos son las vacunas, claro. Aquí se han lanzado todos los laboratorios habido y por haber para la vacuna. El laboratorio que saca una vacuna y esta vacuna sea efectiva, económicamente va a ganar muchísimos millones de dólares, de euros o de la moneda que uno quiera. Va a ser, desde el punto de vista económico, el relanzamiento de ese laboratorio. ¿Qué ocurre? Que es posible pues, que salgan varios tipos de vacunas, uno más efectiva y otro menos efectiva. Lo que sí es que la vacuna parece que va a proteger por lo menos contra este coronavirus, este COVID-19. No sabemos si será el COVID-19 en vez de SARS-2, SARS-3 o SARS-4 o SARS-5. O va a pasar como con enfermedades como la gripe, que cada año tenga que variar. Pero sí parece que pueda producir, si es efectiva, y ojo, y con todos los riesgos que tiene en la vacuna, pero sí parece que puede sacar esa inmunidad general, esa inmunidad que dicen del 65%, que a partir de ahí podemos estar protegidos, que ahora mismo se encuentra aproximadamente en un 3,5% la inmunidad general, y parece que el medicamento antivírico específico contra el COVID-19, hoy por hoy parece que no existe el específico. Hay una mezcla de medicamentos que mejora y hace que la supervivencia de las personas vayan aumentando. Pero, desgraciadamente, no hay el medicamento como los antibióticos con las bacterias que le da este antibiótico y destruye las bacterias. Hoy por hoy no lo hay y en un principio se están probando, como digo, múltiples medicamentos, incluso medicamentos que se utilizan para otro virus que seguro que conocéis, como el HIV, el SIDA, el virus del HIV, no es del SIDA, el SIDA es la enfermedad, pero el virus del HIV se están utilizando medicamentos que evidentemente son retrovirales, son antivirales, que evitan. En este caso, parece que la opción más lógica sea la vacuna, pero ya sabemos, la polémica, y hablaba al principio de la polémica que puede existir. Hay vacunas, yo por lo menos lo que he podido seguir, hay varias vacunas que tienen muy buena pinta. Tienen muy buena pinta porque han aprovechado los conocimientos de otro coronavirus, como ha sido el virus del SARS, el virus respiratorio sincitial de 2003, que se parece que aprovechando esos conocimientos, la efectividad, por lo menos en el inicio de los estudios, puede ser muy buena. Si pudiésemos estar protegidos, evidentemente ese tambaleo mundial pues no se volvería a producir. Miguel Ángel, antes de ayer estuve viendo yo, hablando del virus, que China había encontrado ya una vacuna, pero que España estaba consiguiendo atacar al virus, no sé si era quitándole proteínas para inocular otra vez el virus en la persona, y eso ayudaría mucho más. Claro. ¿Puedes explicarnos eso cómo es? Sí, hay varios tipos de vacunas. La vacuna, por ejemplo, la de China, que es una vacuna basada en el virus, en la secuencia genética del virus, lo que hace es generar esa inmunidad. Esa inmunidad que parece poder funcionar, pero claro, ahora se ha probado normalmente. Si se debe hacer como las cosas se hacen bien, que hay que ver que los países cada uno, ahí no vamos a entrar en la crítica, lo que se hace es el probar primero en animales, si ve que funciona,
Después se prueban en humanos, en un grupo de voluntarios, y verlo tanto el efecto positivo como los efectos secundarios del virus. La vacuna que no solamente España, sino otro laboratorio, por ejemplo, en Reino Unido, el Imperial College está desarrollando, la Universidad de Oxford también está desarrollando una vacuna que lo que hace, aparte de proteger a las personas, lo que hace que el sistema inmunitario propio genere más defensa, por lo cual es una vacuna mucho más potente y sería, en teoría, mucho más efectiva, por lo cual no solamente genera unas defensas, sino que nuestro mismo organismo generaría la defensa. Es como una doble defensa, pero claro, el problema es un problema ahora mismo de tiempo. Parece que la vacuna española, por lo menos, según ha salido, todavía tardará un año, año y pico en aparecer. Otras vacunas, incluso se hablaba septiembre, octubre o diciembre para aparecer. Evidentemente, esto es como una carrera de fondo. El que llegue primero y llegue con cierta garantía va a ser el que gane la carrera en un principio, aunque a lo mejor en los 2, 3, 4, 5 años, como ha ocurrido con las vacunas en general, ¿no? Desde que Pasteur realizó la primera vacuna contra la rabia, y bueno, la historia de Pasteur y la rabia es también una historia de misterio, porque él ni era médico, él era biólogo, y le puso la vacuna sin el permiso de poner la vacuna de la rabia, y sabía que el chaval iba a morir sí o sí. O sea, si no le ponía la vacuna, iba a desarrollar la rabia. Si se la ponía, podía tener podía librarse, pero si moría, le iban a echar la culpa. En este caso, se liberó y ya sabemos que las vacunas van evolucionando. En 2 o 3 años, posiblemente tendremos vacunas, pues, como ocurre, muchísimo más purificadas, mejores, pero evidentemente el tema es poder solucionar ahora y que ese virus que tenemos nos produzca o nos garantice una inmunidad lo mejor posible, porque claro, ¿quién tiene el virus? Ahora mismo no lo sabemos. Estamos viendo que, por ejemplo, hay muchísimas personas ya asintomáticas que transmiten el virus. De hecho, la semana pasada hablaba con un sanitario donde ella y su marido han pasado el virus totalmente asintomático, lo cual significa que es posible que lo hayan transmitido asintomáticamente a las personas. Claro, la persona diana que pueda tener algún defecto o algún problema inmunitario, pues va a desarrollar un cuadro floridísimo. Por lo cual, como digo, el tema de las vacunas habrá que verlo, habrá que ver la calidad, y la vacuna española tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que parece que esa carrera para realizar la vacuna han empezado muy tarde. Lo que ocurre muchas veces que da los permisos, consigue los presupuestos y, a no ser que haya algún cambio, parece que posiblemente lleguemos más tarde que la vacuna. Por ejemplo, hay 2 laboratorios principales en Estados Unidos, uno en Seattle, en el estado de Washington, al oeste de Estados Unidos, otro en Florida. Hay otra, como digo, de Imperial College y la Universidad de Oxford, y la China, que parece que son las más prometedoras. Aún así, a lo mejor resulta que la española al final es la mejor y la que acaba imponiendo. Todo habrá que esperar un poco, pero no podemos decir, vuelvo a repetir, que ninguna va a valer, que va a ser peligroso, porque vuelven a sacar una y otra vez lo de la gripe A y, evidentemente, esto, como todo, no podemos decir lo que va a ocurrir, porque yo lo que digo, la bolita de cristal en medicina es muy difícil. Tú puedes vaticinar más o menos por dónde pueden ir en probabilidades, pero nunca asegurar una cosa. Miguel Ángel, entre tus trabajos, yo voy a comenzar por el primero. Tienes uno de tus libros con prólogo de Carmen Porté, concretamente, Milagros Médicos. Yo creo que en estos días se han producido muchos milagros médicos a causa de este coronavirus, pero a mí me gustaría saber para ti qué es un milagro. Y bueno, eres andaluz. Aquí en Andalucía sabes que somos más que religiosos, somos muy capillitas. ¿Hasta qué grado eres tú capillita religioso también? ¿Qué vinculación tiene un milagro con la creencia de la persona? Claro, el milagro viene de la palabra latina admirar, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces se atribuye a los milagros religiosos. Hay que decir que para que haya una curación milagrosa, una curación inexplicada, uno no tiene por qué ser religioso, evidentemente. Aquí en Andalucía hay una fuerte tendencia religiosa. Yo
hombre, tengo mis creencias, pero tampoco me considero como, y respeto, de verdad que respeto a cualquier cultura, religión, a los que llaman capillita, que tampoco, yo creo que cada persona tiene el derecho pues si quiere ir no sé, allí a Macarena o aquí al Cautivo, pues me parece genial, porque he visto muchas personas que se han curado, incluso tuvimos un caso de un paciente que estuvo más de un año y lo único que quería era poder salir a ir detrás del Cristo del Cautivo. Fijaros, el hombre un año y pico encerrado en la habitación de un hospital con una sonda y lo preparamos para que fuesen. Lo que sí es verdad es que ahora se habrán producido muchas curaciones inexplicadas, inesperadas, y hay muchos milagros alrededor de todo el mundo. Aquí en Andalucía, vosotros el Cristo del Poder, la Macarena, aquí los Cristos milagrosos, por ejemplo, la Esperanza o el Cristo de Mena o el Cautivo. En Jaén, pues también tenemos el Virgen de la Cabeza. Es que yo creo que en cada sitio hay un sitio donde esas curaciones están. Las curaciones milagrosas son aquellas curaciones, fíjate, por ejemplo, en Granada, Fray Leopoldo de Alpandere. Yo recuerdo mi abuela, el calendario de Fray Leopoldo, pues desde que no levantaba el suelo y me acuerdo. Y este monje que nació aquí en Alpandere, en un pueblo al lado de Ronda y que hizo toda su vida en Granada, pues se le atribuyen muchísimos milagros. Uno de los que se le atribuye es la curación de Ileana Illescas, pues que por una enfermedad llamada lupus eritematoso sistémico, pues ella estaba en UBI con problemas cardíacos, renales, pulmonares y se le atribuye esa curación a Fray Leopoldo. Cuando hay esas curaciones inexplicadas, la persona pues se cura de tumores, de enfermedades inmunológicas, de enfermedades infecciosas, de todo tipo de enfermedades. Claro, tú dices, ahí ha pasado algo. No se sabe el por qué. Cuando uno viaja a los grandes santuarios, llamemos Fátima, llamemos Lourdes, llamemos Hariwar, me da exactamente igual, te das cuenta que la fe es uno de los grandes componentes de las curaciones y de las sanaciones de las personas. Pero a lo largo de todo el mundo, cuando tú vas viendo esos pequeños lugares, Cristo de Medinaceli en Madrid, por ejemplo, o incluso Montserrat en Cataluña, donde en un momento determinado la persona ha ido y hay libros donde recogían el número de milagros, de curaciones milagrosas. Por ejemplo, en Canarias, en Tenerife, está la Virgen de Candelaria, que es la patrona de allí de Canarias, y donde Alonso, el padre Alonso, escribió un libro sobre los milagros de la Virgen de la Candelaria. Y estamos hablando de 1400 y pico, donde se encontró la Virgen antes que los españoles llegaran a tierra canaria y después los milagros pues de personas que fallecieron a personas que se habían fracturado una pierna y acababan andando a las pocas horas, ¿no? Por eso digo que a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda la historia, si nos vamos a Oriente, pues sabemos que hay tanto el Corán como la Torá recogen el milagro. Por ejemplo, Daniel, pues milagro de que mandan a las brasas y él se salva de esas brasas, ¿no? Por eso digo que si uno mira y pregunta, y de hecho muchas personas allí en Sevilla, que ya digo, es una ciudad que quiero muchísimo y que muchas personas de allí me han contado milagros de todo tipo, pues que han ocurrido allí en la misma ciudad o fuera de la ciudad, que tú dices, quizás es una realidad que se desconoce, que se queda en esas camaritas, en esos petit comités, pero que realmente son totalmente una realidad completa. Miguel Ángel, sí, estaba cerrando un programa. ¿Has podido presenciar en primera persona algún caso en el cual no le hayáis dado alguna explicación, digamos, en el mundo de la medicina? Sí, hay varios casos que siempre te llaman la atención. Hay uno que precisamente en el libro cuento lo cuento porque yo seguí todos los pasos de esa persona. De hecho, yo lo vuelvo a decir, un hombre
40 y tantos, 50 y tantos años, con un tumor en la zona cervical, al cual se le había hecho una biopsia, era un tumor, había que operarlo, un tumor muy agresivo. Y yo lo conocí porque lo habían intervenido. La noche, yo entraba de guardia a las 10 de la noche, yo hacía guardia de la noche a 10 de la noche en el hospital regional y el hombre hizo un hematoma, el cuello lleno de sangre, inflamado, eso sale hacia afuera pero comprime las cuerdas vocales, poco menos que se ahogaba, había que solucionar tanto el sangrado como el problema respiratorio. Bueno, pues el hombre se le solventé el problema respiratorio. Digo que me acuerdo porque fue entrar a la guardia y meterme en quirófano, vamos, que directamente a quirófano, que normalmente, hombre, no suele pasar, pero en estos casos hay historias de todo tipo. Este hombre me estuvo contando y además esa fuerza mental que incluso la presentó en la intervención, la traqueotomía, que es hacer un agujerito aquí, en resolver el sangrado, esa fuerza mental, esa tranquilidad, a mí me llamó la atención. Hay pacientes pues, que por un motivo o por otro te llama la atención, no solamente el paciente nervioso o el que grita, sino pacientes que en un momento determinado su tranquilidad, su convicción de curación era importante. Y este hombre decía que se iba a curar, que no iba a tener problemas. Cuando llegó los resultados del tumor, que estaba ahí, vamos, ausencia de tumor, ponía la anatomía patológica. Vamos, revisamos la anatomía patológica, revisamos la anatomía patológica. Yo personalmente la revisé con el patólogo, la anatomía patológica de la biopsia que se le había hecho y había un tumor muy agresivo. No había duda razonable. En cambio, en la muestra, en lo que se sacó, no había absolutamente nada de tumor. Hay una cosa que decía el doctor De Francisci, el director del Buró de Constataciones Médicas de Lourdes, que es el despacho donde reciben a todas las personas que dicen haber tenido un milagro, haber sido beneficiado o beneficiario de un milagro, que la fe, el estado de ánimo, el ánimo de curarse ayuda a curarse a la persona. En este caso, yo creo que fue importantísimo para curarse esta persona. De hecho, se le hicieron las revisiones durante 5 años, allí no apareció el tumor, pero el tumor había estado ahí. Un tumor, ya digo, que muy agresivo y que se hubiera llevado hacia adelante esta persona. Como este caso, muchísimo a lo largo de toda la historia. Y por todo esto, Miguel Ángel, en tu libro Milagros Médicos nos haces una clara diferenciación entre lo inexplicable y lo inexplicado, ¿verdad? Sí, evidentemente. Por eso digo muchas veces inexplicado o no conocido. Inexplicado es que ahora mismo, por ejemplo, no tenemos explicación, quizás dentro de unos años así. ¿Y por qué? Por ejemplo, hace unos años, sobre todo siglo XIX, en Lourdes, se hablaba de milagros en personas que habían producido o habían tenido la tuberculosis, la tisis, y entonces morían por la tisis, o las personas que tenían el milagro se curaban de esa tuberculosis. Claro, en aquel momento eran milagros. La persona iba a Lourdes o iba a Fátima o iba a otro, no sé, a Virgen de Lenar en Segovia o a cualquier otro lugar y se curaban, por ejemplo, de la tuberculosis. Hoy sabemos que, por ejemplo, la tuberculosis tiene casos de remisiones espontáneas. Incluso tumores como el meningioma o el melanoma maligno que tienen remisiones espontáneas. Son curaciones, pero no tienen nada que ver con milagros. Hace años, evidentemente, esas curaciones eran constatadas como milagrosas. El decir inexplicado es porque a lo mejor estas curaciones de distintos tumores, de distintas enfermedades de todo tipo, ahora son milagros, son curaciones inexplicadas, pero dentro de 50, de 100 o de 1000 años, si todavía el ser humano sigue rondando por el mundo, serían curaciones ya explicadas. Por lo cual, siempre es más razonable en todo hablar, incluso en el mundo del misterio, hablar de inexplicado, porque en el momento que tiene una explicación, sea la que sea, ya entramos en la explicación. Inexplicable, hoy en día, yo creo que posiblemente, bajo mi punto de vista, no haya nada. Quizás sea siempre más razonable dejar esa pequeña puerta a la explicación, aunque pasen años y años y años que sepamos lo que es. Claro, mira, yo tengo dos cuestiones. Una es el Lourdes, una chica, por ejemplo, que tenía graves crisis de hipertensión y al bañarse en las piscinas del santuario, después los médicos vieron que no tenía nada. Y otra de un niño pequeño que tenía un tumor cerebral en el 2007, que se lo acercaron a la Virgen de Rocío y también desapareció el tumor. Uno puede ser porque las aguas tengan alguna
cura medicinal y el otro puede ser simple y auténticamente fe? Claro, esa es una de las preguntas si el agua, por ejemplo, sabemos que el agua ferrosa, por ejemplo, de Ciudad Real, son rojas y las chicas, por el tema de la regla, tenían grande anemia, bebían ese agua y se recuperaban. Hoy sabemos que el hierro sirve pues para que nuestro torrente sanguíneo se llene de hemoglobina y por eso mejoraba. En esa época, siglo XVII, XVIII, XIX, era un milagro. Entonces, ahora mismo no. ¿Qué ocurre en esas personas? El agua se ha analizado, el de Lourdes, por ejemplo, o el de Fátima, y es agua completamente normal. El de Lourdes, agua de manantial, normal y corriente, pero sí es verdad que las piscinas, incluso hay un caso de personas que se han metido en la piscina y han salido andando. Vittorio Michele, por ejemplo, fue con un osteosarcoma, un tumor en la cadera que no podía ni moverse, en la cadera izquierda. Él no era ni creyente, era, bueno, pues más o menos pues podía pensar que existía algo y en un momento determinado Vittorio Michele con 25 años lo llevan desde Véneto, desde la Lombardía italiana hasta Lourdes y cuando llega a la Lombardía solamente habiéndose bañado en la piscina, empieza a andar. Marcelo Andrino, por ejemplo, en Brasil, pues por unas plegarias que realizaron, tenía múltiples tumores y se cura de esos múltiples tumores. Entonces, claro, lo que hay que ver es si hay algo especial en esos lugares. Yo he bebido agua de Lourdes, también de Fátima y de todos los sitios. Yo creo que uno siempre, cuando tiene cualquier patología, dice, oye, pues vamos a probar. Lo que sí es verdad que a lo mejor de 80 a 100 millones de personas que hay o que han ido a Fátima o más o a Lourdes, solamente en Lourdes se confirman unos 69, 70 casos de curaciones milagrosas. Digo confirmadas, posiblemente haya habido mucho más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay esas curaciones. Yo creo que son esos puntos para que nos demos cuenta que las curaciones inexplicadas existen. Ahora, ¿el por qué ocurre? Ahí, pues, desde la hipótesis de que la Virgen o el Cristo o el santo, como hemos dicho, en el caso de Marcelo Andrino fue la Madre Teresa de Calcuta la que le rezaron, pero en un momento determinado, pues claro, la persona se ha curado, que es lo objetivo. Y realmente, lo que sí es verdad, y lo hablaba, vuelvo a decir, con el doctor De Francisci, que tuve una entrevista interesantísima, fueron varias horas de poder hablar en un principio de elementos técnicos, pero después ya hubo cierta complicidad y ya me iba enseñando informes, iba viendo casos y te llama la atención. Esto es incurable y se ha curado, y esto es incurable y se ha curado. Entonces, tú tienes que decir, esos lugares tienen algo especial donde parece que se aglutina el número de curaciones. Entonces, ya te empieza a plantear qué es lo que ocurre en esos lugares donde esas curaciones existen. Yo pienso que la fe mueve montañas. Yo creo que todo eso está vinculado también con la creencia de uno y la mentalidad que uno tenga en querer curarse también y lo que se proponga mentalmente en querer curarse. Yo pienso que tú decías anteriormente que en Lourdes concretamente hay casi 7.000 casos registrados. 70 de ellos la Iglesia lo da por curaciones milagrosas y ahí hay de todo tipo, de ceguera, problemas óseos, de todo tipo. Pero vamos a cambiar del tema y vamos a acercarnos un poquito más, vamos a asomarnos al túnel y a ver si nos habla un poquito de la luz al final del túnel. Vamos a acercarnos a tu otro libro. Y para empezar, yo creo que lo fundamental es saber qué es una SM. Pues la verdad es que no sé si la luz estará al final del túnel o no siempre se presenta, pero bueno, sí hay siempre algo después de ese túnel. Una SM es una experiencia que tiene una persona en un estado crítico y que en un momento determinado se transmuta lo físico y algo no físico. Algunos dicen alma, otro dice espíritu, otro dice esencia, pero realmente es como un desdoblamiento entre el cuerpo y algo más, donde la persona que
se puede ver desde distintos lugares, puede desplazarse a distintos lugares, puede incluso conocer el pasado o el futuro, donde su vida pasa por momentos y donde, bueno, aunque pensemos que la historia empieza de los años 70, donde Raymond Moody desarrolla su libro Vida después de la vida, pues desde Platón o incluso los egipcios, mucho antes en el libro de los muertos, Platón en la República, en el mito de Erck, donde Alcino pasa varios días muerto y te cuenta esa historia que, bueno, se repite una y otra vez. O Svedberg, en el siglo XVII, un físico químico sueco, vuelve a contar esa misma historia. O en el siglo XIX, Heinz habla de 30 montañeros o 30 casos de montañeros que han tenido experiencias cercanas a la muerte por traumatismo y lo publica en una revista oficial. A partir de ahí han existido muchísimos datos de investigación que lo que hace pensar es que ese túnel, ya representado en el cuadro que seguro que lo conocéis, el Subida al Empirio, un cuadro del Bosco que se encuentra en el Palacio Ducal de Venecia y que se ve un túnel al final con un ser puesto. Realmente el Bosco era un pintor con una serie de alegorías, nada más que hay que irse al Prado y ver ese jardín de las delicias que yo cada vez que voy, cada vez encuentro cosas nuevas, por mucho que me cuenten por el caso del Bosco y el Subida al Empirio, veo lo mismo, cada vez encuentro detalles nuevos, cada vez como en el 1500, 1503, 1505, que fue cuando realizó el cuadro para Felipe II, él presenta esa alegoría que posiblemente sería el registro de lo que contaban muchas personas. Pero es que en la India hablamos del Bardo Todol, ese libro tibetano de los muertos, que es la transmutación de cuerpo a alma mediante la audición, ¿no? Esa transmutación de días que se va modificando. Por lo cual es un elemento multigenérico, además multicultural. No tiene nada que ver ni con el género, ni con la edad, ni con la cultura. Lo que sí es verdad, si un judío ve un ser en esa experiencia cercana a la muerte, pues va a decir que es Yahvé. Si un musulmán, te va a decir que es Mahoma o Alá. Y si un cristiano, pues te va a decir que es Jesucristo o Dios Padre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada uno lo interpretamos. Yo siempre digo que cuando Colón llegó a América, posiblemente los indígenas de allí, de San Salvador, pues ellos, ¿cómo explicaban un barco con tela y con cruces? Y unos señores que iban con unos petos metálicos y unos cascos, pues lo hablarían pues con sus palabras. Si yo a mi abuela, que nació en el año 1890, le diese un móvil y la criatura viviese hoy, ¿qué nos diría? Un libro que sale imágenes y que una televisión pequeña, pero si nos fuésemos a la Edad Media, ahora mismo todos quemados porque estábamos haciendo brujería, estamos hablando pues, por unos aparatos que solamente podía ser el demonio, ¿no? Miguel Ángel, a las personas que han tenido este tipo de experiencias, ¿existe algún patrón en común que cuenten estas personas? Sí, hay un patrón. De hecho, quizá el más conocido es el patrón que cuenta Raymond Moody, aunque Grayson, un gran investigador, o quizás menos conocido para el público general, dice lo mismo. Normalmente el patrón es que la persona sufre un estado importante, puede ser una parada cardíaca, puede ser un shock anafiláctico, puede ser un ahogamiento, da igual. Hay un desdoblamiento del cuerpo, una visión desde arriba o estereoscópica, o sea, puede ver en 360 grados y puede escuchar en 360 grados. La persona entra en un túnel, hay veces que con luces, otras veces sin luces, luz al fondo. Hay quien cuenta que hay una revisión de la vida, una revisión de la vida. Curiosamente, hay personas que cuentan revisiones completas de la vida, o sea, vuelven a vivir esos momentos y a lo mejor han pasado pequeños minutos. A mí me recuerda a este cuadro de Dalí, de Salvador Dalí, que se encuentra en el Museo de Chicago, en el Museo de Arte Moderno de Chicago, donde el reloj, seguramente lo reconocéis, el reloj parece derretido, pues algo así. Después es la visión de los seres queridos, que hay algunos
pues que cuenta incluso pues sus animales o seres fallecidos u otros elementos, y hay quien cuenta la visión de un ser excepcional, como antes decía, Yahvé, Jesucristo, Gaia, energía o no sé quién es, que le dice que no pueden volver y después vuelve. Todo eso que se ha contado puede ocurrir una fase o alterarse las fases como un hilo de Ariadna. En el Minotauro, cuando Ariadna entró a buscar a Perseo en ese túnel del Minotauro, llevaba una cuerda. Entonces, pues en esta historia es la cuerda en cualquier parte de los puntos une a toda esa historia. Miguel Ángel, y tú nos hablas, a mí me llama mucho la atención porque tú nos hablas que en algunas ocasiones podemos ver familiares vivos, animales, como has comentado, e incluso ángeles. Sí, eso lo hablaba el otro día precisamente con alguien, que incluso hay algún caso que el típico ángel o ángeles que aparecen, incluso ángeles que aparecen sin alas, como él realizó Leonardo da Vinci, y le costó muchísimo trabajo que en 1400 y pico, en 1500 y poco, pudiese realizar ángeles sin alas. Y cada persona... Perdona, ¿por qué reconoce esa persona que es un ángel, esa figura? Claro, ellos ven imágenes y cada persona lo interpreta según su idiosincrasia, según su cultura, según su pensamiento, e incluso hay personas que relacionan ciudades, circulares, lugares de todo tipo. Cada persona, yo creo que también, dependiendo de sus creencias, interpreta aquello que va viviendo, porque hay cosas objetivas. Si tú ves, por ejemplo, uno de los casos que su hijo se pega contra y se hace una herida en la frente y su mujer que iba a ir al hospital pues tiene que llevar al niño a urgencia mientras está en experiencia cercana a la muerte, eso es fácil de interpretar, pero cuando tú ves cosas que no conoces, por ejemplo, si alguien nos trajese un aparato que no conocemos, intentaríamos explicarlo con nuestras palabras y nuestros conceptos. Vuelvo otra vez al ejemplo del móvil. Le damos un móvil a un romano. ¿Qué le ocurriría? Pues diría, una piedra que habla, que es mágica, y quizás sea por eso. Ellos quizás se basen más en el sentimiento de la aparición de ángeles, de seres especiales y la aparición de esas realidades que ellos han vivido. Curiosamente, todo lo que viven las personas con experiencias cercanas a la muerte. Estamos haciendo un estudio con la con el Hospital de la Risaca de Murcia. La persona lo vive como algo real. Curiosamente, es una experiencia vital real. Entonces, claro, te plantea que la persona ha vivido eso. Otra cosa es en la interpretación que cada uno le da, porque cada uno vemos, la primera vez que vemos algo, lo definimos como nosotros le podemos ver. Yo creo que es más una sensación que ellos interpretan que una realidad. No sé si pueden ser ángeles o pueden ser figuras de algún otro tipo, pero ellos lo ven totalmente así. Miguel Ángel, la SM, ¿tienes que estar inconsciente para vivirla? O sea, que estés sedado mediante anestesia, ya has tenido un accidente y te hayas quedado inconsciente, o puedes también vivirla en un estado despierto, lúcido. Claro, normalmente la experiencia cercana a la muerte tienes que tener un estado de inconsciencia, de parada cardíaca, pero también hay otras experiencias cercanas a la muerte, son las experiencias cercanas a la muerte compartida, donde un familiar, que por ejemplo se puede encontrar al lado de alguien moribundo, puede ver a una serie de seres, puede tener una serie de experiencias estando despierto. Sería como una de las visiones del más allá, y digo esas de visiones del más allá o visiones del lecho de muerte, como decía Sir William Barrett en un libro que se tuvo que publicar. Pensemos que la censura no solamente de ahora, sino que en 1925 no pudo publicar su libro, hubo que publicarlo póstumo, como ha ocurrido pues con Enrique Vila, que no pudo publicar su libro con todas las experiencias cercanas a la muerte y hubo que publicarlo una vez fallecido. Pues en aquella época, Sir William Barrett pues tuvo que esa experiencia que personas que están al lado de enfermos graves, tienen esa experiencia cercana a la muerte. Si tú te refieres a personas que sin tener ninguna patología pueden tener experiencias de todo tipo se pueden dar también, y hay que siempre diferenciar
la experiencia por trastornos metabólicos de cualquier tipo a experiencias de algún tipo desconocido, ¿no? Pero ya digo, sobre todo la experiencia cercana a la muerte de una persona despierta, se darían principalmente esa experiencia cercana a la muerte compartida, que también Raymond Moody tiene un libro interesantísimo y que habla sobre ella. Miguel Ángel, a mí antes te preguntaba aquí sobre las personas que se te aparecen en esa experiencia. Yo tuve un accidente de tráfico y durante bastante grave. Iba junto con Maite, íbamos de viaje, tuve una experiencia, un accidente. Y durante ese segundo, 2 segundos que el coche gira o vuelca, damos campanada y todo el tema, te pasa por tu mente prácticamente toda tu vida. Pasan personas que quieres, personas que dejas. Yo tengo aquí una personita que está hecha en mi pie habitualmente y los seres queridos como estos también aparecen en esa... ¿Tienes constancia de que te hayan aparecido esos seres queridos también de 4 patas? Sí, ¿Alguna sí. experiencia personal? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que si me conocéis un poco, Te conocemos mis por perrunos, sobre todo, tengo un gato también, que ese normalmente lo saco muy poquito, pero mis perrunos son mis compañeros y mis amigos. Siempre, muchas veces, esas pequeñas historias que uno vive con ellos, y historias que son difíciles de contar para aquellos no amantes de los animales, pues esa historia de amor, de compañía, de también de aumentar el estado de ánimo están ahí. Muchas personas ven a sus animales fallecidos, también antes decía, incluso seres vivos que estaban, personas vivas, pero esos compañeros que han estado ahí, esos compañeros especiales, esas, yo no sé si llamarle esas personitas de 4 patas, es que de verdad yo le tengo un cariño y creo que tiene una serie de capacidades muy especiales. Yo reconozco que humanizo a estos compañeros que están conmigo. Yo lo siento por al que no le gusta humanizar, pero me dan tanto y me siguen dando tanto que realmente están ahí. Y lo ve. Incluso ha habido quien lo ha acompañado al otro lado en algún momento, incluso ha hecho volver de ese otro lado. Esos seres están ahí. El concepto de si esos seres tienen alma o no, evidentemente yo no voy a entrar, pero sí es verdad que hace unos años se decían que estos seres no soñaban y ahora está claro que sueñan. Yo he visto perros que pueden ver en una pantalla y pueden distinguir, incluso perro y gato, que pueden distinguir en la pantalla, incluso el puntero de un ratón, por lo cual, evidentemente, todavía nos queda mucho conocer de esa parte de esencia que están ahí. Y esos seres que han ayudado, y precisamente en esta pandemia, a tantísimas personas en el apoyo, en el ánimo, el que cuando estás decaído te pega ese empujón de adrenalina, de dopamina, pues evidentemente también aparecen en muchos casos en experiencias cercanas a la muerte. Miguel Ángel, ¿puede variar el tipo de experiencia según si esta persona ha tenido un accidente, ha sido por un exceso de pastillas, ha sido por algún tipo de droga? ¿Puede variar? Evidentemente, cada experiencia cercana a la muerte puede ser distinta. Pittman Lommel, alguno de sus estudios recoge a personas que han tenido 3 experiencias cercanas a la muerte y pueden ser distintas, sobre todo que algunas son más positivas, otras son menos positivas, otras son negativas. Incluso Rowling tiene un libro que habla de experiencias cercanas a la muerte negativas, algo así como la bajada al infierno y subida a él. Yo tengo un caso recogido de una experiencia cercana a la muerte muy negativa. Muchas veces depende de la idiosincrasia de la persona. Yo, por lo que he podido recoger, ese estado de tortura que tiene la persona, física, psicológica, sobre todo, esa desorganización. Hay veces que la persona tiene una desorganización mental que no por tener más años significa que pueda estar descentrado. Incluso dentro de la persona, aun siendo, como tú dices, por pastilla, por accidente, por ahogamiento, puede ser igual. Depende más de la persona que de forma, lo que ocurra. Incluso depende más de la persona del tiempo. A lo mejor hablaba antes de la fase, esa persona puede tener varias fases y a lo mejor todo ocurre en 1 minuto y hay personas que están 15 minutos y solamente ocurre una fase. Son tan variadas
que te das cuenta que todavía desconocemos muchas cosas de la física o de lo que ocurre ahí. El tiempo desaparece. Yo tengo un caso, por ejemplo, de un sanitario que me daba rehabilitación, un rehabilitador, que tuvo un caso de ahogamiento, estuvo 3 minutos y él decía, yo he estado viviendo partes de mi vida y han pasado 3 minutos. Para mí habían pasado meses, porque he vuelto a vivir aquellas circunstancias principales de mi vida. Digo, y más de 3 minutos no he estado en estado de ahogamiento, por lo cual, fijaros, esa transmutación del tiempo y también, como tú dices, hay personas que tienen experiencias muy positivas y otras que las pueden tener menos. En este caso de varias experiencias, en la misma persona incluso puede variar. Y además hay situaciones, en algunos casos hay 2 situaciones que se repiten, ¿no? En uno que se pierde el miedo a la muerte y en algunas ocasiones también coincide que no se quiere volver a la vida. Sí, a mí me han regañado por volver a la vida a alguien, ¿eh? Sí, lo digo de verdad, ¿eh? No es falso. Yo recuerdo sobre todo una paciente que estuvo muy malita, que hubo que intervenirla, era un caso muy complicado. Y cuando vuelve a la vida nos regañó porque ella estaba muy a gusto en ese otro lado. Claro, es verdad que cuando se está en ese otro lado, la sensación de paz, tranquilidad, bienestar, muchas personas encuentran aquello que no encuentran en esta vida, esa tortura que están viviendo, se encuentran en ese estado de bienestar total. Por lo cual, muchos no quieren volver. Incluso aquellas personas que se encuentran un ser y te dice que la han vuelto, que no ha llegado su momento, están en esa inquietud de si pueden volver otra vez a tener esa experiencia. Es verdad que la gran mayoría, por no decir todo, las personas que tienen experiencia cercana a la muerte, perdemos ese miedo a la muerte, ese miedo ancestral. Lo hablaba el otro día con Lorenzo Fernández, precisamente, director de la revista Año Cero Enigma, que en un momento determinado la persona, ese miedo ancestral que es lícito y que todos podemos tener en algún momento, y que hay personas que lo mantienen durante toda su vida, desaparece. Hombre, uno lo que no quiere es que le hagan una tortura china, por ejemplo, o que lo estén torturando como en la Edad Media, que ese momento sea lo menos doloroso y menos traumático posible. Pero a partir de eso, el pasar a ese otro lado, desaparece ese miedo ancestral, como digo, y sobre todo cambia también la estructura del pensamiento de las personas. En unos más, en otros menos, pero cambia la estructura de las personas. Miguel Ángel, a mucha gente le pasa lo que te he contado ahora y me ha pasado hace poco. En febrero murió mi madre y días antes siempre se quedaba mirando a una esquina de la habitación y decía que veía un valle y que estaban allí su amiga tal, mi tío tal, el otro tal. Eso puede ser los hipocampos que tengan más movimiento y se retraigan a su niñez y vean gente de su niñez. Claro, siempre hay que pensar en la parte fisiológica, en un momento determinado que pueda ser, como tú dices, el hipocampo, los núcleos de la base, las amígdalas cerebrales que rememoren recuerdos o incluso la pérdida del oxígeno, el aumento de anhídrido carbónico o incluso medicaciones te pueden hacer alucinar. Siempre es probable, ¿eh? Siempre es probable que siempre ves gente que ya no está. El caso. Claro. El tema es que siempre ves gente que no está y precisamente lo hablaba hace unos meses con una doctora del País Vasco, donde su padre incluso, estando enfermo, pues se quedaba, su madre se quedaba pensando en su padre y decía, ¿no has visto a papá que está ahí, está con nosotros? Antes de tener una afectación neurológica. Y de hecho, cuando fue empeorando, siguió viendo al padre de esta doctora, a su marido. Claro, lo más fácil es decir alteraciones neurológicas, un cerebro que se encuentra en un estatus alterado, pues el hipocampo, el núcleo de la base, esos recuerdos salen. Pero curiosamente, cuando uno conoce a personas mayores, se da cuenta que te cuentan historias de cuando eran jóvenes, pero que no te empiezan a hablar de gente muerta normalmente, que no dice he visto a fulanito, he visto a menganito, pero justo en esos momentos como si se detona, y a mí me llama mucho la atención como si se detona y empiezan a ver esos familiares que te vienen a recoger
Y te vienen a acompañar. Incluso hay algún caso donde, y le digo por intentar explicarte y dar también la otra posibilidad, que no sea eso. Hay un caso que yo relato y que a mí me llamó mucho la atención, donde una persona ve una serie de familiares fallecidos y ve un niño, él le decía el niño de los ojos tristes. Pantaloncito, delgadito, un color cetrino, y a los pocos meses me aparece con una fotografía de toda la vida, color sepia ya, donde me aparece y me dice, este es el niño de los ojos tristes. Un familiar suyo que había muerto en los años 40 y tanto, 30 y tanto, donde él no lo había conocido, donde era el típico familiar, pues que no se habla, que era un familiar más o menos lejano, pero que había fallecido de una tuberculosis. Ese niño se le apareció tal y como él decía, dice, es que tal y como yo lo veía, esa cara de ojos tristes, que él jamás la había visto, la encontró en esos maletones que en muchas casas están, donde la abuela, la madre, los padres tienen esas fotos, pues a lo mejor del 1900 y poco, 1800 y algo. Estamos hablando de SM y estamos hablando de experiencia y, bueno, tú tienes tu propia experiencia cercana a la muerte. Tú concretamente tienes un accidente de tráfico en moto y tienes tu propia experiencia. Lo curioso de todo esto, Miguel Ángel, es que tú, anteriormente a tu experiencia cercana a la muerte, tú ya estudiabas este fenómeno. Yo llevaba ya varios años estudiando este fenómeno y lo que sí os digo, y yo una de las cosas principales es que cuando uno se levanta por la mañana, uno no piensa voy a tener hoy una experiencia cercana a la muerte. Claro. Yo digo que iba pensando, me voy de vacaciones, ¿dónde me voy a ir? Me quedaba, era un miércoles, un jueves, me quedaba una guardia, un día de consulta, yo me venía a casa, me iba a pegar un baño y ir a la consulta y resolver los problemas habituales que tenemos todos y cada uno de nosotros. Evidentemente, cuando uno investiga algo, se mete, hace sus investigaciones, pues como tú bien dices, en un lugar cerquita de aquí donde estamos haciendo la grabación, un coche se salta una isleta, me lleva por delante, bueno, todo lo que puede ocurrir en un accidente de alguien que va en moto, aquel pues que lleve en moto me entenderá que el cuerpo es el chasis principal bueno, una serie de traumatismos, me llevan a la unidad de críticos del hospital, porque igual que cualquier otro politraumatizado, la única diferencia es que conocía a todo y cada una de las personas que estaban ahí. Y de pronto, si quiere, cuento la experiencia tal como la viví. Y una experiencia en primera persona. Claro, es que a mí me sorprendió y como digo, me costó 9 meses de contárselo a alguien. Como digo, te llegan, te desnudan, te ponen aparatos por todas partes, te ponen un aparato en el dedo, un pulsosímetro que lo que hace es saber la saturación de oxígeno, porque claro, si te quedas sin oxígeno te mueres, te toman la tensión, te ponen suero, porque yo en aquel momento tenía... Bueno, una rotura parcial renal, una lesión que todavía, como veis, llevo en el codo, una lesión en la espalda y múltiples patologías más. Bueno, pues en ese momento que el sonido, cuando uno tiene una saturación de oxígeno buena, un sonido agudo, y cuando la saturación de oxígeno baja del 80, el sonido va haciéndose más grave, por lo cual... Ahí ya el sanitario empieza a preocuparse y hay que acelerar por lo que está pasando. Yo lo último que recuerdo que en ese aparato de tensión, que me toman la tensión, miro hacia atrás, tumbado en la camilla, veo una numeración de 2 cifras, tanto arriba como abajo, y el sonido grave. Es lo último que recuerdo. De pronto, como el que separa un velcro, separa un celofán, desde la cabeza hasta los pies, como si me separase. Es como si te quitan un esparadrapo en el cuerpo, pero realmente el que tú estás separando de un cuerpo orgánico. De pronto me veo desde arriba, en la porción cenital, viendo a mis compañeros cómo están trabajando sobre mi cuerpo y veo, a mí hubo 2 elementos que me llamaron mucho la atención. Entrar un compañero de trabajo que salió, que yo no sabía ni que estaba de guardia, y un familiar que también esos 10-15 minutos que pasó todo que entra y lo sacan una persona específica. De pronto me veo pasar por un túnel que no tiene luz al fondo y que es importante, y fijaros que en ese momento uno no cae, pero la luz al fondo significa que investigadores como la doctora Blackmore dice que cuando uno tiene el ojo cerrado y mira hacia una luz,
se produce un efecto túnel por la dilatación pupilar, se produce una contracción, una miosis, entonces eso produce un efecto túnel. Cae el momento, yo iba por un túnel como si me desplazase en moto, pero sin el efecto viento, con unas luces girando, uno en sentido de la aguja del reloj y otro en sentido contrario. De pronto me encuentro en un sitio con una neblina. Imaginaros el Guadalquivir, por ejemplo, esos días de neblina que tú ves pero no ves, que tú se acerca a alguien pero no se acerca, pues así, pero en vez de ser gris, era de color anaranjado y color azulado. Yo veía pasar figuras antropomorfas, yo no puedo decir si eran hombres, mujeres, niños, eran figuras antropomorfas, pero sobre todo la sensación de paz, bienestar y bueno, realmente muchas veces digo, si el paraíso estaba en algún sitio, estaba ahí, estaba ahí. Pasa un tiempo y como caer desde arriba y embutirse en estos embutidos antiguos que iban en lata, pues así entró mi cuerpo otra vez y aparecí, bueno, desnudo, con un pañito por encima, con sueros por todas partes y bueno, ahí empieza otra historia. Dolor por todo el cuerpo. Curiosamente, en ese momento que yo estaba en ese lugar, no solamente no tenía dolor, sino que tenía paz, tranquilidad, bienestar. Es que cualquier palabra puede contaminar aquello que sentía. Una sensación no puede, una alegría no puede explicarlo, puede decir cómo es una alegría, pero si alguien no ha vivido, y muchas veces, curiosamente, las personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte me decían, es que no lo puedo explicar, es que por mucho que yo lo explique, no puedo explicar lo que sentía. Yo muchas veces lo digo que es como a una persona ciega de nacimiento, como lo explica el color rojo, verde, amarillo o azul. Tú le puedes decir un color frío, un color caliente, pero jamás van a ver ese color rojo si no se opera, evidentemente. Como digo, yo me costó mucho trabajo, porque claro, lo primero es que te vas, qué es lo que ha ocurrido, habla con los compañeros, te va a tu historial clínico, no me habían puesto ninguna medicación. Yo recuerdo un programa de televisión española en Cataluña el año pasado, donde decía, claro, eso es efecto de la morfina. Y yo le decía a aquella persona, creo que abogada de profesión, digo, mire usted, el que diga que a un paciente que entra con un politraumatismo se le pone morfina, indica que evidentemente no sabe de medicina. Un paciente que entra con un politraumatismo, lo primero que se hace es estabilizarlo. No se pone ninguna medicación, ni para el dolor, absolutamente nada, porque lo primero tienes que saber qué es lo que tiene. Saber si es alérgico a algo, saber si tiene cualquier patología, porque si no, es que realmente puede acabar con él. Pues no había ninguna medicación. Esas personas que digo que salieron y entraron, pude comprobar que habían salido y entrado. Y bueno, esa fue mi experiencia. Mucho tiempo de pensar, de valorar, y a los 9 meses me atreví a contaros. Y después, bueno, por las circunstancias que pasan, esos programas que hemos hablado al principio, pues me propusieron contarlo en una pequeña charla para los amigos. Y bueno, al final, pues acabó desembocando en este libro de La Última Puerta, escogiendo una serie de casos. Uno tiene muchísimos casos, pero claro, la editorial te permite, pues ya sabéis lo que te permite y bueno, esos casos no son ni los mejores ni los más interesantes, sino es un grupo de casos, una mirada de casos que están ahí, casos reales, casos que has vivido en primera persona, muchos de ellos, tú has sido el cirujano o el otorrino o el especialista que has trabajado sobre ello y que bueno, que realmente es parte de la vida y de las investigaciones de uno. Miguel Ángel, te quería preguntar sobre la llamada mejoría de la muerte. Personas que horas antes de fallecer, pues presentan una mejoría inexplicable. ¿Esto en el campo de la medicina tiene alguna explicación? Hay tantas cosas en medicina que no tienen explicación. El fenómeno de Lázaro, por ejemplo, que si queréis lo tratamos después en un momento. Esas personas que fallecen, no que tienen muerte clínica, sino que fallecen y después de hasta media hora después vuelven otra vez espontáneamente a la vida. Claro, el caso de mejoría de la muerte, hay muchas personas que dicen, no existe, eso es una falacia. Yo digo, he trabajado muchísimos años en un hospital, mis compañeros, incluso mayores, han trabajado también muchísimos años, lo hemos comentado. Aquellos que hemos trabajado en un hospital con personas muy cercanas a la muerte, me encontramos que esa mejoría existe. Personas que prácticamente tú dices, yo no sé cómo están viviendo y que esperan a lo mejor a la llegada de un familiar a que suceda algo, de que alguien pueda estar. Yo recuerdo un caso de alguien que venía desde la provincia de Cádiz, iba a tardar 3, 4, 5 horas y estaba muy mal y aguantar, tener una mejoría. Pacientes que tienen una experiencia cercana a la muerte, que al día siguiente están
levantado de su cama porque se encuentra también fallecer esa tarde. Entonces, claro, tengo que decir que sí, que lo he visto como sanitario, como facultativo, lo he visto, por lo cual tengo que decir que existe. Incluso personas que ocurren lo contrario, personas que no están muy mal, que no quieren que alguien llegue y fallecer antes de que ese alguien llegue de forma poco inexplicada. Personas que no se quieren ir, que tú dices, bueno, ¿cómo están viviendo sin irse? Y personas que le dan la mano y fallecen. Personas que en un momento determinado recobran la lucidez, y es un caso muy personal, donde la persona recobra la lucidez, se despide de todo y cada una de las personas y fallece. Por lo cual, tengo que decir que sí, que esa mejoría de la muerte existe. La medicina no tiene explicación. Dice que es última energía que tiene. Son personas que muy deterioradas, no creo que le queden esa energía para seguir adelante, pero está ahí. Eso de esos misterios de la medicina y de la ciencia. Miguel Ángel, en tu experiencia dices que te cuesta mucho valorar, ¿no?, lo que te ha pasado, y me imagino que encajar una serie no sé, de ideología, aunque tú en una edad, desde una edad muy temprana ya empiezas leyendo a JJ, o sea que para ti no es tan nuevo esa experiencia. ¿Cómo te encuentras, cómo te sientes a la hora de tenerle que explicar lo que te ha pasado a tus compañeros, donde me imagino que la mayoría serán negacionistas, ¿no? Por su profesión. Claro. ¿Cómo te sientes? Y eso que ahora son mucho más abiertos, en aquella época mucho más complicado. Evidentemente, como tú bien dices, yo el primer libro que leí fue Oni SOS a la Humanidad de JJ Benítez con 10 años, que hace ya unos cuantos años. Y realmente cuando te pasa, tú siempre piensas como los accidentes, eso le pasan a los demás. No te pasa a ti. Nadie piensa que va a tener un accidente de tráfico o va a tener una lesión de algún tipo. Eso parece que siempre le puede pasar a otra persona. Cuando te pasa a ti, yo en mi caso, lo típico, me ha pasado, es real lo que me ha pasado, es fruto de lo que yo he investigado, es simplemente una proyección cerebral de lo que ha pasado. Entonces, claro, es fruto de algún tipo de medicación, que sabemos que hay medicación que produce algún tipo de alucinaciones. Entonces, tienes que ir descartando, no es esto. Muchas veces la medicina se hace por descartar cosas, no esto, no esto, no esto, por lo cual tiene que ser esto. Pues en mi caso, ya digo, me costó 9 meses el poder contárselo a alguien que era también sanitario. Hay casos, por ejemplo, que han sido realizadores de televisión, 2 realizadores de televisión, lo cuento porque ha dado la casualidad, casos muy similares en ciudades completamente distintas, que han tardado más de 35 años de contárselo absolutamente a nadie. Cuando tú vas a contarlo a los compañeros, te cuesta mucho trabajo, sobre todo antes. Pero curiosamente, en el Colegio de Médicos de aquí de Málaga se han hecho reuniones, incluso he dado charlas sobre experiencias cercanas a la muerte. ¿Y cuál ha sido mi satisfacción y también mi sorpresa cuando he visto muchísimos especialistas, muchísimos sanitarios de todo tipo? Muchos de ellos los conocía del hospital, jamás hubiera pensado que le interesase la experiencia cercana a la muerte, y muchos de ellos en Petit Comité me han contado su experiencia, su lance con la experiencia cercana a la muerte, o con los milagros médicos, por ejemplo, con otras cosas inexplicadas, ¿no? Otros compañeros, incluso abiertamente, si hemos hablado, incluso me han facilitado documentación para incluso el libro Milagros Médicos, ¿no? Poco la mentalidad. Por suerte se va abriendo poco a poco la mentalidad, y ya hoy en día te puedes meter en esos grandes lugares de investigación y poner y participar en investigaciones internacionales, por ejemplo, investigaciones con compañeros de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, y hacer un compendio donde todos contamos nuestras investigaciones y llegamos a una conclusión. Por suerte cada vez hay más apertura. Por suerte, a lo mejor está esa censura, pero es como un resistir de esa censura, se va eliminando, te da igual esa censura, y que realmente pues tenemos la suerte que se van abriendo por lo menos las mentes y la ideología. Miguel Ángel, hoy en día se sigue experimentando, por ejemplo, de decir yo sé que voy a morir,
creo en la SM y quiero que experimenten conmigo y que le pongan cámaras termográficas, fotográficas, mi cuerpo en una cama con un peso y cuando muera, sabes si en esos segundos de después el peso baja, si se capta alguna imagen, algún humillo, alguna cosa, ¿se sigue haciendo o está totalmente prohibido? No, evidentemente el tú poder acabar con alguien, poder ponerle una medicación y acelerarle la muerte, la eutanasia, por ejemplo, en países como España no está permitido. Evidentemente, el poder monitorizar a alguien, poder, por ejemplo, lo que tú dices de McDougall, ese experimento de los 20 gramos, que al final fue un error que cometió, puesto que el error de peso y que había cometido, se podría hoy hacer con otro método mucho más importante, poner, y de hecho muchas veces se hace, Eva, aunque no sea específicamente. Tenemos pacientes conectados al electrocardiógrafo, al electroencefalógrafo, incluso a aparatos de soporte vital de todo tipo, y lo tenemos totalmente monitorizado. Algo así realizó el investigador Piman Lommel ya en 2001, en varios hospitales, en 8 hospitales, con 300, si no recuerdo mal, 54 o 45 pacientes durante esos 8 años, y lo que era monitorizar a esos pacientes y ver pues aquellos que habían tenido experiencia cercana a la muerte, que lo que había, que lo que le había pasado. Evidentemente, hoy en día, si tú le dices a España a alguien que, pues, que esté en estado terminal, que quiere hacerlo, es complicado, complicado. En algunos otros sitios, por ejemplo en Estados Unidos, el proyecto AWARE lo que se basa es en investigar a esas personas y poner una serie de ítems, esas personas pues que no se está experimentando con ellos, sino que se está valorando esas circunstancias. Sí se podría hacer técnicamente porque que no se está induciendo al fallecimiento de la persona. Hay personas pues que desgraciadamente cuando llega ese momento que todo y cada uno de nosotros, es lo único que tenemos garantizado en nuestra vida que va a suceder, sí se podría hacer. Pero desgraciadamente hoy por hoy en muy poquitos sitios se hace y tenemos que hacer o investigar a las personas y hacer otro tipo de investigaciones, pero sería muy interesante, por ejemplo, en unidades de cuidados paliativos, de poder realizar ese tipo de investigaciones porque hay medios para monitorizar a esa persona y si esa persona pues, quisiera hacerlo, sería algo muy importante para saber lo que ocurre en el momento de la muerte. Nos hablabas antes del fenómeno de Lázaro. Todos conocemos la frase de Jesucristo de Lázaro, levántate y anda, una persona muerta que en principio parece que vuelve a la vida. Hablan un poquito de ello y mi duda, mi curiosidad, ¿tiene algo que ver con la catalesia? ¿La catalesia puede ser un fenómeno de Lázaro también? Claro. El miedo a la muerte, esa tapefobia, ha existido a lo largo de todo el mundo. Cuando una persona, la catalesia es lo que se llama una epilepsia catatónica, es una rigidez, incluso puede disminuir en algunos casos, como es cuando se utiliza, por ejemplo, alguna sustancia como la tetrodotoxina del pez globo, reduce la frecuencia cardíaca y respiratoria. La persona aparentemente puede parecer que está muerta y lo único que su ritmo vital desaparece hasta el punto que incluso se puede dañar, en el caso del zombie, del zombie haitiano, se puede dañar el corte cerebral. Realmente, en el siglo XVII, XVIII, donde decían que a lo mejor un 25% de personas o hasta un 25% de personas podía ser enterrado vivo, podía confundirse la catalepsia o la epilepsia catatónica con que un trastorno, tanto por medicación como neurológico, podía confundirse con la muerte aparente. No, el caso del fenómeno de Lázaro no es una muerte aparente, no es que la persona tenga un ritmo cardíaco a lo mejor de 5 pulsaciones o 20 pulsaciones al minuto, sino que son personas que han tenido una parada cardíaca, se ha intentado reanimar en un hospital, el que queráis, el de mayor poder y medios del mundo, la persona no se ha podido reanimar después de realizarle absolutamente todas las medidas de reanimación cardiopulmonar y la persona fallece. Y después de unos minutos de fallecimiento, vuelve espontáneamente a la vida. Y entonces, ese es el gran hito que ocurre. De hecho, en Sevilla hay un caso en el Hospital Virgen Macarena, donde un paciente operado de aneurisma
le ocurre eso, tiene una parada cardíaca, se intenta reanimar, fallece a los 3 o 4 minutos, vuelve otra vez a la vida, pasa a la UCI y a las pocas horas mueren. El primer caso que se conoce recogido por la literatura de fenómeno de Lázaro fue en 1982 por el doctor Linko en un hospital de Helsinki, en Finlandia, donde una mujer de 65 años entra por un infarto de miocardio. Esta mujer tiene una parada cardíaca, intentan reanimarla, no pueden reanimarla, fallece, está muerta, ahí ya está para firmarle el acta de defunción, y a los 21 minutos su corazón vuelve a funcionar, empieza a respirar espontáneamente, la paciente pasa a UCI, después a planta y es dada de alta sin secuelas neurológicas. Esta persona, a muchas personas, e incluso sabemos que a partir de los 3, 4, 5 minutos la persona sufre trastornos neurológicos. Pues en este caso de fenómeno de Lázaro hay muchas personas que no tienen trastorno neurológico y después hacen una vida normal. En Cádiz tenemos casos también de un paciente que va al 061 a asistirlo a su casa y también tiene un fenómeno de Lázaro. Incluso hay otro caso en Cádiz donde el 061, y ese no está publicado, el 061 va a haber una sobredosis de droga, esta persona intentan reanimarla, la persona pues fallece, llaman al juzgado para que levantara el cadáver. Sabemos que aquí en España, por ejemplo, no es como pasa en otros países, tiene que venir el juez, el juzgado, da constancia del levantamiento de cadáver. Pues cuando llegan las primeras personas, el secretario de juzgado y demás, no ha llegado todavía el juez, la persona que simplemente estaba ya tapado, pero con los electrodos del electrocardiograma para que el juez pues, pudiese confirmar pues, que había fallecido, empieza a funcionar el corazón y vuelven a llevarlo al hospital y fallece a los pocos días. ¿Por qué ocurre? No se sabe. Es uno de esos grandes hitos y misterios de la medicina. Lo más llamativo, bueno, hay casos pues, que cuentan en la literatura y ya no te puedes fiar, pues que incluso están varios días fallecidos. Pero realmente lo que sí, esos 40 y tantos casos que están recogidos a lo largo de toda la literatura son casos monitorizados en hospitales y que la persona ha fallecido. No tiene una muerte clínica, no tiene una parada cardiorrespiratoria. Si no ha tenido la parada cardiorrespiratoria, se ha intentado reanimar, han fallecido y después de ese fallecimiento han vuelto otra vez a la vida. Por lo cual, no sabemos si ese fenómeno de Lázaro, ese Lázaro levántate y anda, no será a lo mejor real, a lo mejor es más histórico de lo que pensamos. Vamos, el susto que se tiene que pegar al sanitario de turno que está al lado del cadáver, que se levanta, tiene que ser tremendo. En fin, ¿crees, Miguel Ángel, que a día de hoy sigue habiendo ciertos tabúes entre médicos y profesionales de sanitarios sobre estos temas? Sí, hay muchísimos tabúes, mucha censura, menos que anteriormente. Se puede hablar un poquito más en público y en abierto, pero siempre está, como en todos los sitios, el gestor lo que quiere es que las listas de espera se reduzcan. El jefe de servicio lo que quiere es que la productividad de final de año sea lo mejor posible y que tener los mínimos problemas y que se vean los más pacientes en la consulta y que se operen la más cantidad de gente y que los enfermos estén los mínimos días, porque todo eso es dinero. Eso es una unidad hospitalaria y cuanto menos dinero se gasten, pues los rendimientos siempre son mejores. Entonces, claro, la investigación, desgraciadamente, muchas veces queda relegada y encima investigar sobre algo tan complicado como experiencia cercana a la muerte, pues sigue siendo todavía complicado en muchos hospitales, aunque también tenemos que decir que también hay gestores, que también hay personas que la mentalidad la tienen abierta. Os recuerdo de nuevo el caso de, pues bueno, del sevillano, y que seguro que lo habéis conocido, Enrique Vila, los problemas tan importantes que tuvo para poder hablar de experiencia cercana a la muerte. A mí, por ejemplo, y en el libro lo cuento muy light, siempre digo muy light, el artículo original lo tengo guardado, que no sé si algún día saldrá, donde las coacciones, la censura y la intimidación fueron muy importantes para que dejase las investigaciones. Por lo cual, hoy en día quizá ocurre menos, pero también todavía seguro que hay.
Miguel Ángel, según tu opinión, ¿dónde está nuestra conciencia? Buena pregunta, fantástica pregunta. Yo opino algo así como Pinman Lomber. La conciencia no está en el cerebro. El cerebro es el receptor. A mí, mi hijo es ingeniero en informática y muchas veces lo hablamos con él. Nuestro organismo es el ordenador, con nuestro receptor, vamos a llamarle wifi, con la tecnología, a lo mejor dentro de qué año la wifi es totalmente obsoleto. Nuestro receptor, que el cerebro, recibe la información, tiene un pequeño disco duro que muchas veces se altera y recibe esa información. Pero la conciencia se encuentra, y por lo menos en lugares de experiencia cercana a la muerte, indica que la experiencia se encuentra fuera del cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque en experiencia cercana a la muerte hemos visto a personas pues, que son capaces de escuchar conversaciones que ocurren a muchos metros de ahí. Ve como comentaba, de cómo su hijo sufre un traumatismo, pues cómo incluso viajar a lo largo del espacio y del tiempo, como una persona le dice que hay una habitación oculta en una casa que recién que ha cambiado, se ha mudado hace poco. Como en un momento determinado una persona sufre una experiencia cercana a la muerte o tiene una experiencia cercana a la muerte y ve un accidente muchos kilómetros más allá y te define exactamente qué es lo que ocurre. Por lo cual, como dice, y de hecho cada día se están encontrando, hay un pequeño cerebro en el corazón, lo que decía los griegos de que nuestro corazón es parte de nuestro sentimiento, hay 200.000 neuronas similares de nuestro cerebro en el corazón. Nuestros riñones tienen también neuronas similares a la de nuestro cerebro, por lo cual, aparte de nuestro elemento orgánico, hay que pensar que puede existir esa conciencia, ese, no sé si inconsciente colectivo que hablaba Jung, pero sí esa conciencia fuera de nuestro organismo que explicaría muchísimas cosas de esa experiencia cercana a la muerte y de otras experiencias que desconocemos. Miguel Ángel, eres especialista en hipnosis también. ¿Has hecho alguna vez alguna regresión a alguna persona que haya tenido alguna experiencia cercana a la muerte para profundizar más? Sí, yo la hipnosis clínica la utilizo, aparte de realizar algún tipo de terapia muy específica, y tengo que decir que en contra de lo que han intentado denostarla, funciona. Pero es como el anuncio que hacían en televisión. Si yo tengo un móvil, yo no lo voy a llevar a un gurú, a un maestro de Reiki. Pero es que si se me rompe el coche, no lo voy a llevar a un cardiólogo, porque a no ser que entienda de motor, pues evidentemente no va a saber. Ni un cohete se lo darían, por ejemplo, a un ingeniero de camino, aunque sepa muy bien realizar carretera. Pues exactamente igual ocurre ahí. En la hipnosis, yo por lo menos lo que he encontrado y le he realizado a personas con experiencia cercana a la muerte, a personas también para otro tipo de investigaciones, aparte del efecto terapéutico, como digo, es que se desbloquean una serie de recuerdos. Hay quien dice que se crean recuerdos falsos, puede ser también, evidentemente, y lo vemos en la película de Amenábar, la de regresión, como si el hipnólogo, el especialista en hipnosis, manipula la hipnosis, pues evidentemente puede generar falsos recuerdos, pero también como en un momento determinado esos recuerdos bloqueados. Y me remito a una investigación que realizamos muy cerquita de aquí, para el Cuarto Milenio, de una persona que decía que, pues bueno, que veía una serie de seres en su casa. Yo ahí no entro ni salgo, pero sí es verdad que se le desbloquearon. Y fijaros que había estado más de una hora hablando con Clara Taoce de hecho, yo había estado ahí en esa, entrevista, yo no sé si llegó a interrogatorio casi, donde intentó sacar toda la información, que después se remite a lo mejor a 30 segundos, a un minuto, pues como digo, después de ese interrogatorio, de esa entrevista, yo le realicé una hipnosis y empezó a salir y a aflorar recuerdos que ella después reconoció que eran reales, pero que se habían bloqueado. Para eso sirve la hipnosis, para esos recuerdos, evidentemente, la persona puede fabular, está claro, pero también podemos encontrar esas claves que nos digan qué es lo que hay ahí, y como investigación y como elemento de conocer, me parece fantástico. Es una de esas terapias que evidentemente yo seguiría manteniendo, igual pues como el psicoanálisis o la acupuntura y otras muchísimas terapias más bien utilizadas, y lo único que haría sería regularla, evidentemente.
Miguel Ángel, se nos echa el tiempo encima. Te dijimos 1 hora y cuarto, ya vamos por un poquito más de 1 hora y cuarto. Nos suele pasar también, es habitual en nosotros. Yo tengo un montón de preguntas por hacerte, entonces debe ser un compendio de preguntas cortitas para que nos conteste y vamos a hacer la última tanda de preguntas a todos los compañeros. Yo, bueno, una vez que me quedaba con la duda era saber cómo le cambiaba la vida a la persona que había tenido una SM. En tu caso también nos podría hablar. Y antes has hablado de películas, de una de Amenábar. Nosotros tenemos aquí una sesión que nos gusta preguntar cuál es la película, entre comillas, de miedo que más te apasiona, más te gusta. En este caso yo te preguntaría a ti cuál es para ti la película que mejor nos puede transportar a lo que es una experiencia cercana a la muerte. Línea Mortal sería la película que más se acercaría a experiencias cercanas a la muerte. La apunto. Y aunque sí, además la de Julia Roberts, la de los años 90. De los años 90. Sí, después hicieron un remake y que en un momento determinado está bien, pero claro, la novedad de Línea Mortal es lo que más se esperaría. Como película de miedo, si queréis, a mí hay una que no es muy conocida, o dos, que diría La tormenta del siglo, no La tormenta perfecta, George Clooney, sino La tormenta del siglo, y Rose Red. Rose Red, la verdad es que creo que también es una película, aparte que es muy bien hecha, muy interesante. ¿Cómo cambia la mentalidad de las personas? Yo siempre digo que hay un giro en la conciencia de la persona. Cambian muchísimas cosas. Y muy diferente a lo mejor al que sufre un accidente o sufre a lo mejor una enfermedad grave, que evidentemente también puede cambiar. En estos casos cambian. De hecho, hablaba con un compañero de la radio que él decía, no, a mí no me ha cambiado la vida ni el concepto. Yo le decía, vamos a ver. ¿Tú cómo eras antes de tener la experiencia? Pues yo era así. ¿Y qué te pasaba? Esto. Y era como, no, totalmente distinto, ¿no? Entonces, aparte de serlo, uno tiene que darse cuenta. Hay personas que cambian un giro de 180 grados, ¿no? Hay otras personas que cambian 10 grados, pero la mentalidad te cambia muchísimo. Te das cuenta, entre otras cosas, la desaparición, ese miedo a la muerte. Yo hablo de un decálogo. Yo hablo de un decálogo por decir algo. Podría haber hecho pues cualquier otra. Cuando uno habla, pues evidentemente simplemente hace un pequeño esbozo. Pero ese cambio de mentalidad, por supuesto, y quizás esas miras más amplias sobre todo en lo que aparece. Miguel Ángel, volviendo a la hipnosis, ¿es el mismo tipo de hipnosis el que se le hace a una persona, por ejemplo, que quiere dejar de fumar, a la persona que por ejemplo, quiere quitarse una fobia? Claro, dentro de la hipnosis está la profundización mayor, menor, también depende de lo que vaya a buscar, el número de sesiones. Hay veces que con una sesión, sí, depende de lo que sea, también la efectividad. Hay patologías o procesos que las personas son menos efectivos y otros son más efectivos. Cuanto más profundiza, más posibilidad tiene que la persona sea más efectiva. Ojo, que siempre hay que decir que la hipnosis ni pierde la conciencia, ni la persona se queda dormida, ni la persona hace lo que no quiere hacer. Hace unos años salió el caso de un supuesto hipnólogo sudamericano pues que intentó violar a una chica. Evidentemente, eso no va a suceder ni nadie va a entrar en coma. La persona tiene que hacer esa colaboración de querer ser hipnotizado. Hay personas pues que más sugestionable y otros menos sugestionable. Al final se puede hipnotizar a la persona y, ya digo, cuanto más profundiza, obtienen mucho mejores resultados. Y este que estaba por aquí, yo es mi compañero, se llama Jerez, ya lo conocéis. Es mi compañero de hace muchísimos años y son estos seres que te acompañan y bueno, quería presentároslo para también los componentes, aunque seguro que lo conocéis más de uno. Seguro, claro, seguro. Sí. Yo de hecho, yo creo que deberíais de plantearos, yo por ejemplo a ti o a Mariano Fernández Rodetti, que sabes que tiene también admiración por los animalitos de cuatro patas, por nuestros compañeros de cuatro patas. Sí. Yo os animaría que hicierais algún libro sobre ellos. Hombre, yo lo tengo planteado, tengo hasta todo como lo voy a plantear. Hablé hace poco con Reiti sobre el fallecimiento de su duende. De que ahora es protagonista de un caballo en su último libro. La espada del diablo. Exactamente, un fantástico libro.
que realmente pues está ahí, y bueno, estos seres, ya digo, son mucho más que compañeros, son amigos, son de todo, son almas que te acompañan. Él ya está muy mayor, tiene muchas patologías, pero sigue siendo pues ese compañero que está ahí, que te ríes con él, que te divierte y que te acompaña en las grabaciones. Normalmente las grabaciones de muchos años sigue estando ahí siempre, ¿eh? Sí, la Pues verdad que es un mundo los animales. A ver, Miguel Ángel, yo tengo una preguntita. A mí este tema de la hipnosis me gusta mucho. ¿Y te has encontrado en alguna ocasión, en alguna de tus sesiones con algún paciente que haya tenido una regresión a vidas pasadas, como le pasó al doctor Brian Weiss? Sí. Yo ya digo, el tema de regresiones a vidas pasadas, he leído los libros de Brian Weiss, me parece muy interesante, sobre todo más que por creer si la regresión es real o no, sino porque en un momento determinado la regresión sea sanadora. Porque Brian Weiss realmente lo que habla es la sanación en la regresión. Hay otro psiquiatra que ya falleció en el año 2012, Sergio de Peñilillo, que hablaba en las regresiones, él hacía regresiones las personas en el túnel del bardo, el túnel de la experiencia cercana a la muerte, el bardo, las regresiones que hacía entre vida y vida, sobre el tema de la reencarnación. Yo me he encontrado algunos casos de regresiones a vidas pasadas, donde quizás el caso más espectacular fue de una persona que decía haber sido un alemán, que nos dio nombre, nos dio localización, nos dio incluso a qué se dedicaba dentro de esta historia, Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y os digo que después de muchos años tuvimos la ocasión de comprobar pues que el nombre de la calle, que hoy en día ya no existe, el barrio, después de los bombardeos del 1942, tampoco existía, que la ubicación de cómo se desarrollaba esa ciudad en aquel momento, o sea, ya hoy en día no existe, en aquel momento era así. El nombre, existe un nombre además raro, un nombre raro que pudimos encontrar y que después de 2 o 3 años incluso encontramos el mapa de esa ciudad previo a la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual indica que o esta persona decía quién era, o bien pude en un momento contactar con algo, porque no tenía ascendente alemán, ni mucho menos, ni familiares, ni jamás había estado en esa ciudad, pero nos dio tal cantidad de detalles que la verdad nos llamó la atención y no se llama, el nombre de la calle no era habitual, el número existía, eran casas, eran chalés, chalés o mansiones, como él decía. Hoy en día evidentemente ni existe el barrio, ni existe el nombre de la calle, ni existe el nombre de la persona, evidentemente. Por lo cual te hace pensar de que o se contacta con algo o esa persona realmente viajó a vidas pasadas. Bueno, mira, yo ya por último, decirte que cuando tuviste tu experiencia, yo creo que donde estuviste fue en la gloria. Y ya por segundo, preguntarte, la gente que ha tenido la experiencia y antes de la experiencia tenían miedo a la muerte, ¿la mayoría ahora no tienen miedo a la muerte? Sí, bueno, lo primero que te digo, que yo siempre digo que si el paraíso está en alguna parte, está ahí. Yo lo he comentado que desgraciadamente he tenido que probar hasta la medicación más rara, analgésica y sedante que podáis imaginaros, desgraciadamente durante una época la tuve que probar para mitigar lesiones importantes. Y no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver a realmente lo que se siente en esos momentos. Y lo que sí es que la persona que tiene esa experiencia cercana o que hemos tenido esa experiencia cercana a la muerte, se pierde ese miedo. El miedo, vuelvo a decir, desaparece. Es una realidad que está ahí, que sabe que va a suceder, pero ese terror, ese pavor, esa preocupación desaparece. Sabe que tendrá que llegar en algún momento de la vida, evidentemente, y le diremos lo de Machado, lo que me mata de la muerte es que no me deja vivir. Pues en este caso no, lo que me mata de la muerte es que, bueno, cuando llegue no me va a dejar vivir, pero bueno, cuando llegue viviré de otra forma. Pues bien, con esta frase de Machado vamos a terminar, Miguel Ángel. Ya te digo, horita y media larga, nos quedamos con ganas de mucho, mucho más, como siempre. Tendríamos muchísimas más preguntas que hacerte, pero tampoco vamos a abusar de ti en demasía. Decirte que aquí en Sevilla, en Hispalis o en Hispal, como la queramos llamar, tienes un montón de amigos, tienes una legión de seguidores.
muchísimos de ellos, por ejemplo, Octavia Marítima Gómez, que también te sigue bastante. Un fuerte abrazo para Marítima. Y nos gustaría contar contigo prontito por aquí y saludarte y todos podernos tomar una cervecita fresquita y seguir hablando de este tipo de cosas. Ha sido un placer poder compartir contigo, ya te digo, estos minutos y nada, te emplazamos a que si vienes por aquí, aparte de saludar al amigo Javier y verte que te vemos por Itálica, eso con él, pues poder también aprovechar para poder saludarte. Muchísimas gracias por tu atención, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a todos. Contad que sí, que evidentemente ya digo que Sevilla es una ciudad que me encanta. Muchas veces son viajes súper express, hay veces que incluso ni he pensado, pero contad y de verdad se me apetecerá mucho compartir con vosotros, digitalmente, por supuesto, y personalmente mucho más. Bueno, la próxima vez esperemos que sea personalmente. Sí, sí. Pues gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.